Listo, entonces vamos a ver si por fin terminamos de ver las tecnologías inalámbricas. Entonces, habíamos hablado ya de trunking, habíamos hablado de celular, ¿cierto? También hablamos de las comunicaciones satelitales. Entonces vamos a hablar un poquito de las que habíamos tenido en esa tabla que les envié. ¿Cómo les fue revisando GPS? ¿La tienen por ahí para que empecemos a hablar un poquito de ella? Entonces, ¿qué es GPS? ¿Quién buscó qué significan las siglas? ¿O saben qué significa? Satelital. Global. Global. ¿Tienen alguna idea de cómo funciona? Sí, es una red de satélites. 24 satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Pero puede funcionar con 3 solamente, ¿cierto, profe? Sí, el GPS, o sea, el dispositivo que tiene uno, ¿cierto? Esa, a veces como con una pantallita, lo que hace ese dispositivo es comunicarse con 3 satélites. Con solo comunicación de 3 satélites haya la posición sobre la Tierra. Listo. Pero es una red general que cubre la Tierra y son 24, es una constelación de 24 satélites. Listo, ¿cuál es el estándar? ¿Hay algún estándar que regula como en qué banda funciona? Un término ahí como relacionado que decías que geodésico. Sí, normalmente se entiende por eso. Pero, bueno, ¿en qué órbita están colocados esos satélites, esa red de 24 satélites? ¿No saben? Están en la órbita Leo, a 26.564 kilómetros. Sí, no están en la órbita geoestacionaria, sino que están más cerca de la Tierra. ¿Sí? ¿La órbita qué? Leo. Leo. Es Leo y Geo, ¿sí o no? La Geo es la geoestacionaria, que está a 36.000 kilómetros. Sí, ¿qué quiere decir? Esa es la que está más lejana y que los satélites se mantienen fijos sobre la Tierra, sin importar el movimiento de la Tierra, ¿cierto? Y la órbita Leo está más abajito. Listo. ¿En qué frecuencia trabaja? Que un GPS. Por eso, GPS, ¿en qué frecuencia están trabajando? Para frecuencia, para usos civiles, 1575.42 MHz. Ajá. Y para uso militar, 1227.60 MHz. Listo. Perfecto. ¿Esas son bandas licenciadas o libres? Son licenciadas, sí. ¿Usted paga por el servicio GPS? Sí. ¿Seguro? Claro. Usted paga por los mapas, pero no paga por la conexión. Ojo con eso. Si usted tiene un GPS con mapas, el GPS no tiene que tener, usted no tiene que tener un plan activo de datos ni nada, sino que el GPS se conecta con los satélites. ¿Sí? Cualquier persona puede. Si tiene un GPS, sí. Lo que pasa es que cuando uno compra el GPS, ¿qué compra? Compra el dispositivo, ¿sí o no? Usted lo compra una vez en la vida y ya, nunca más tuvo que renovar nada más. Es el dispositivo. Y compra los mapas. Los mapas los actualizan. Entonces, ¿usted qué paga? Básicamente son las actualizaciones, pero de los mapas. ¿Qué son actualizaciones de mapas? Que cambiaron una carretera, que le cambiaron un sentido a una calle, que pusieron un semáforo, que hay un giro por este lado. ¿Sí? Que es el que uno utiliza normalmente. Si usted si usted quiere navegar, entonces usted dice, ay, yo me quiero ir de este punto al éxito, ¿cierto? Desde mi casa al éxito, por decirlo de alguna manera. Entonces él le traza una ruta, ¿sí? Entonces esos mapas cuestan, pero es porque yo necesito
porque me actualizan las rutas. Entonces yo cada que quiero una actualización del mapa, pues tengo que pagar la actualización. Pero si yo tengo un dispositivo, hay unos dispositivos GPS que son como los que como si fuera una brújula. Yo estoy en la selva. Yo tengo el dispositivo. Puede que tenga el mapa y que sepa si estoy cerca a una carretera principal o no. Pero yo no tengo que pagar por el servicio. Yo compré el mapa hace 5 años. Todavía me funciona. Si yo no quiero actualizar el mapa. ¿Sí? Entonces el mantenimiento de los satélites y todo lo que implica esos gastos, ¿qué? Esto es gratis. Bueno, no. Yo supongo que los que venden los GPS lo incluyen dentro de eso. O sea, los que venden los dispositivos, Garmin es uno, por ejemplo, Garmin es uno de los distribuidores a nivel internacional de GPS. Eso tiene o sea, ellos, el aparatico, de hecho no es barato. Un GPS puede costar 400, 500 mil pesos. ¿Sí? Depende del tipo de Garmin, pues. Yo he visto unos de 400 mil pesos. Usted tiene uno muy, ¿cómo es? Muy teso. El mío es un poquito más sencillito. Los Garmin son muy buenos, son muy precisos, después no son tan costosos. Sí, son un poquito más costosos, pero ellos deben dar una cuota, pero a uno no le toca el mantenimiento. Es que ya los satélites o sea, lo costoso del satélite es ponerlo allá. Una vez está allá, es muy barato el mantenimiento. ¿Sí? Entonces no, de hecho mi celular tiene conexión a GPS. Si yo le monto una aplicación con los mapas de Garmin y se los compro a Garmin, me funcionan perfectamente y es del celular. Yo no tengo que pagar adicional por eso. O sea, yo pago por los mapas. ¿Sí? Claro para todos. Bueno, la cobertura. Entonces, en este caso es una red global, así que tiene cobertura en toda la Tierra, se supone, ¿cierto? Yo creo que 20.200 kilómetros. No, o sea, yo puedo estar en cualquier lugar de la Tierra y si desde que tenga línea de vista con los satélites, él me ubica donde estoy, pero necesito línea de vista. ¿Qué quiere decir? Si estoy dentro de un edificio, es probable que no encuentre los satélites, ¿sí? Si estoy en un sótano, ¿sí? Pero si estoy en una calle o estoy cerca de una ventana, él encuentra posicionamiento con 2 satélites. Mientras que yo tengo cobertura en cualquier parte del mundo, porque se supone que es una red global. Si yo me voy para una finca, por ejemplo, debo tener cobertura. ¿Sí? ¿Sí es claro o no? Que están muy callados. O de pronto un dato se referirá a que para esos 3 satélites, digamos, tendrían por ejemplo 200. Por eso los satélites están a 26.200 kilómetros. Esa es la distancia entre los dos, ¿cierto? O sea, el enlace como tal tiene esa cobertura, pero es porque ellos están en esa órbita. Listo. Para yo poder saber en qué lugar estoy, lo que hago es que me tengo que tener línea de vista con 3 satélites. Normalmente es un poquito más de los 26.000, o sea, son 26.000, en algunos será 26.500, en otros 26.300, dependiendo de dónde estoy, si estoy exactamente debajo del satélite o si está más lejitos, porque de todas maneras hay un ángulo, ¿sí? Pero no es mucha la diferencia, son 26.000 kilómetros en la órbita en la que está. Listo, necesito 3, pero yo, sin importar en qué lugar de la Tierra, como hay una red global de 24 satélites, yo conecto 3 y me dicen dónde estoy. ¿Sí? ¿Seguros? Dime. Entonces, ¿por qué de un edificio puede ser que no estando? Porque necesita línea de vista. Entonces, al interior por ejemplo, yo estoy aquí en un salón, esto no tiene ni una sola ventana. El equipo no tiene la posibilidad de conectarse con ninguno de los satélites. Por eso tiene que estar en espacios abiertos. Si en un sótano no sirve, por ejemplo, adentro de una casa, de pronto funciona, de pronto no. Si estás al lado de una ventana, sí te funciona. Pero una montaña, por decir, no interfiere. Una montaña no interfiere, no.
Pues a menos de que estés, otra opción es que estés en la selva y estén los árboles de 20 metros y no veas el cielo. Eso es un problema, que de pronto no haya recepción de los 3 satélites. ¿Sí? Pero el que haya una montaña al lado, no. Lo importante es que puedas ver el cielo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Bueno, más o menos aquí lo que yo encontré es el número de usuarios soportados. Aquí yo encontré que entre 100 y 350, pero por satélite, ¿cierto? Pero no son simultáneos, ¿sí me entienden? Perdón, estos son simultáneos. Uno nunca tiene todos los usuarios utilizando el servicio a todo el tiempo. Sí, como hay una red de varios satélites, entonces uno puede trabajar con varios. ¿Sí? ¿Qué encontraron ustedes? Pues que era múltiple. Que es punto multipunto, ¿cierto? Y simplemente eso. Bueno. Y requiere línea de vista. Es algo importantísimo. Si no hay línea de vista, él no puede dar la información. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahorita se están dando muchos servicios adicionales a la ubicación, ¿sí? En eso se está explotando mucho. De hecho, Garmin lo está haciendo con sus mapas. Por eso vende los mapas, porque no solamente te dice dónde está, que era lo que hacía antes los GPS, sino que te ubica y te dice cuáles son los sitios de interés cercanos. Entonces los clasifica por restaurantes, iglesias, bombas de gasolina, bancos, dependiendo como de lo que tú necesites. Entonces son servicios adicionales que uno a veces, sobre todo cuando está nuevo en un lugar, dice cómo hago para llegar a un punto, o cómo hago o qué hay cerquita, por ejemplo, para yo conocer, o cómo hago para irme. Entonces esos son servicios adicionales a la tecnología GPS que se están ofreciendo. Son servicios informáticos que se valen de ese servicio de telecomunicaciones para ubicar a las personas, y por eso ahora está de moda, para mucha gente es vital tener un GPS. Sí, cuando va inclusive así conozca la misma ciudad, para encontrar, por ejemplo, hay algunos GPS ya mucho más avanzados que inclusive te dicen si hay tráfico en una zona, por ejemplo. Entonces te planea la ruta y te dicen no se vaya por ese lado porque hay un taco o un accidente, y te plantean la ruta más rápida. Pero son servicios adicionales a la ubicación. Realmente el GPS en principio es ubicación, pero ahora se están generando otro tipo de servicios para mejorar, por ejemplo, el tráfico, cosas de ese estilo. ¿Alguna duda hasta ahí? Perfecto. Está bien. Bueno, ¿cómo les fue con WiMAX? Chicos. Bueno, entonces, ¿cuál es el estándar? El IEEE 802.16. Entonces, hay dos tipos de WiMAX. Hay WiMAX fijo y WiMAX móvil. ¿Listo? Básicamente, esa tecnología, ¿para qué se utiliza? Para servicios de banda ancha, es decir, para ofrecer conexión a internet de banda ancha. Cuando hablamos de banda ancha, estamos hablando de 1 mega, 2 megas, por encimita de más o menos por ese ancho de banda. ¿Listo? Cuando yo me refiero a que es fijo, quiere decir que yo tengo un servicio de conexión inalámbrico, pero que no lo voy a mover, ¿sí? Es decir, es como si yo tuviera una antenita normalmente se pone en la ventana porque ofrece mejor conexión cuando tiene línea de vista. Entonces lo coloco en la ventana y yo tengo mi conexión a internet, pero no necesito un cable, ni fibra, ni XDSL, ni ningunos otros cables que habíamos visto, sino que WiMAX me da un buen ancho de banda, por decirlo de alguna manera, y esos son los dos estándares. Listo. De WiMAX, en Colombia no hay muchas implementaciones, porque cuando fueron a lanzar WiMAX, digamos que había una expectativa del usuario y otra la que realmente se creó cuando se instaló.
¿A qué me refiero? A que los usuarios que compraron WiMAX eran usuarios que tenían una muy buena conexión por cable. Y siempre, cuando hablemos de velocidad, el cable va a dar mejores tasas de velocidad y mejor calidad de servicio que una conexión inalámbrica. Siempre. ¿Sí? Entonces, las personas que tenían su conexión cableada y decidieron optar por WiMAX se dieron cuenta que no es tan bueno. Aunque técnicamente es una muy buena tecnología, pero comercialmente ha tenido muchos problemas de implementación. De hecho, acá, año tras año, hay menos usuarios WiMAX porque ya no se está utilizando muchísimo. ¿En qué frecuencia trabaja WiMAX? Bueno, trabaja frecuencias de 2.3 a 3.5 GHz. A 3.5 GHz. En Colombia se instaló en 3.5 GHz. Listo. ¿Es licenciada? Sí. Entonces, en Colombia hay 3 operadores nacionales, sí, que eran los operadores de larga distancia. Entonces, Telecom, si se acuerdan de Telecom, que después fue Colombia Telecomunicaciones, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan? Algo ahí, por ahí, ¿cierto? No sé si se acuerdan del 007 Mundo, que luego pasó a ser ETV. ¿Sí? Ahora Telecom es Telefónica. ¿Sí? Y Orbitel, que era el operador de larga distancia, que después pasó a ser DPM, a ser UNE. ¿Sí? Esos son los 3 operadores a nivel nacional de WiMAX. Es decir, ellos pueden ofrecer el servicio de banda ancha utilizando WiMAX. Y también se generaron unos operadores regionales, es decir, ellos tenían licencias para operar en todo el estado, ¿cierto? Pero por regiones se le dieron licencias a otros operadores. Ahí sí no me acuerdo exactamente cuáles fueron porque ya depende mucho de la región, ¿cierto? Edatel tenía unas, pues ya depende como de la región, se le fue dando permiso para utilizar algunas bandas para ofrecer WiMAX. ¿Tenías alguna pregunta? Una inquietud, profesor, Telecom. Telecom, pues yo siempre tenía entendido que Telecom fue una empresa colombiana. Ajá. ¿Es coincidencia, casualidad que en países europeos también hay Telecom? ¿Es coincidencia, casualidad que en países europeos hay Telecom? Es pura coincidencia. Listo. Es por telecomunicaciones. Entonces, como era la empresa de telecomunicaciones, se llamaba Telecom, ¿cierto? Aquí Telecom era una empresa del Estado. El Estado era el que se encargaba de ofrecer servicio, ¿sí? Muchos de los servicios primero los prestó el Estado porque se sentía en obligación de satisfacer ciertos servicios. Después de un tiempo, cuando llegó el presidente Gaviria, se pensó que habían ciertos servicios que estaba dando el Estado que no tenía por qué dar el Estado, que era mejor que los diera una compañía que fuera mucho mejor, o sea, que su eje de negocio fuera un servicio de esos. Entonces a eso se le llamó el proceso de privatización. Telecom fue una de las empresas que más se demoró en privatizarse, porque fue hace como 6 o 7 años que empezó a cambiar, se privatizó. Eso quiere decir que se vendieron el 49% de las acciones. Sin embargo, se suponía que el Estado iba a mantener una parte. El objetivo era que el otro, que era experto en el manejo de ese tipo de empresa, la manejara, pero que el Estado no perdiera como poder de decisión, que de alguna manera... Entonces primero fue Telecom, después pasó a Colombia Telecomunicaciones y luego las acciones las compró Telefónica de España, entonces ya es Telefónica. Ese es como el paso que ha tenido Telecom. No sé si es bueno o es malo. La verdad es que
las empresas del Estado tienen ciertos vicios. Entonces, por ejemplo, Telecom tenía muy buena infraestructura, pero en todos los departamentos era completamente diferente y a veces era incompatible. Entonces, en una parte tenían muy buena infraestructura, pero los equipos que estaban ahí no eran de la tecnología de los equipos que tenían en otro lado. Entonces, después para hacer una interconexión, entonces tenían, pues había que complicarse más la vida. Eso era pues como un problema, porque cada uno hacía sus procesos licitatorios aparte, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas generan problemas. La estabilidad de la red, no es tan fácil dar un soporte, no es tan fácil atender un problema, porque no es homogénea, sino que era demasiado heterogénea. Desde el hecho de que llegue una compañía fuerte a manejarlo, puede estandarizar procesos, estandarizar equipos, tecnología, ¿cierto? Pero no sé, ahí vamos. No sé, la verdad es que aquí, o bueno, como usuaria, en Medellín uno no siente mucho Telecom. Yo supongo que ustedes tampoco, porque tienen coberturas por Edatel. Pero no sé, ya tendría uno que ir ya como a lugares muy apartados para poder mirar si como la calidad de servicio ha mejorado o no. Yo me acuerdo de los puntos de Telecom, no sé si alguna vez cuando ustedes viajaron vieron las cabinitas telefónicas de Telecom. De hecho, acá en Yanomar, primero estaba Telecom que Edatel. Primero estaba Telecom que Edatel, ¿cierto? Sino que Edatel se abrió, como Edatel se unió con UNE, entonces UNE se dedicó a la ciudad y Edatel se abrió a la zona rural. Es como Pero no, hay partes donde todavía Telecom sigue funcionando y es el único operador de servicio. Bueno, ¿qué velocidades maneja WiMAX? 3.7 megabits por segundo hasta 20 megabits por segundo y 75 megabits teóricos. Bueno, entonces, una de las ventajas que tiene WiMAX es que, como dependiendo del nivel de recepción que usted tenga, le puede transmitir a una velocidad diferente. Entonces, por ejemplo, a los que están más lejos de la estación base, le transmite a una velocidad relativamente baja, como la que ustedes habían mencionado. Pero si uno está muy cerca y tiene una muy buena conexión, podría subir hasta 70 megabits por segundo. Por esa velocidad de transmisión, entonces se dice que ofrece servicios de banda ancha. Sí, pero ese es como el rango de operación. Y no requiere línea de vista. Esa es otra de las ventajas, que no requiere línea de vista. ¿Alguna duda con WiMAX? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, seguro, bueno. A ver, hablemos entonces de Bluetooth. El estándar es la 802.15, hay 1, 2, 3, 4. ¿Qué frecuencia utiliza? 2.4, 2.48. Este tipo de redes, Bluetooth, por ejemplo, se utiliza para redes ¿de qué cobertura? 10 centímetros hasta 100 metros. Hasta 100 metros. Realmente yo lo he visto hasta 10 metros. Sí, con repetidor. Es que yo creo que sí, puse un cero además, pero yo creo que sí. Con repetidor puede alcanzar los 100 metros. Con repetidora, pero en principio punto a punto solamente 10 metros. Pues máximo. Listo. Cuando hablamos de este tipo de redes, son redes que tienen realmente una cobertura muy pequeña. Ustedes me dirán, 10 metros es nada. Pues es muy pequeño. Entonces a eso se le llama redes de área personal. Es decir, normalmente se utiliza para hacer comunicación entre dispositivos o periféricos que tenga una persona. Por ejemplo, el manos libres con el celular, ¿cierto? El mouse con el portátil o con el computador, sí, inclusive el computador con una impresora si se quiere, 2 computadores,
dos celulares, un teclado con una pantalla grandísima, con un computador, si es un teclado inalámbrico, o manejar el televisor con un teclado, ¿sí? Ese tipo como de aplicaciones son las que se configuran como redes de área personal. Y una de las tecnologías que se utiliza es Bluetooth. ¿Qué número de usuarios soporta? ¿Cómo son las comunicaciones? Pues eso es prácticamente es que ilimitado. O sea, la velocidad se divide entre el número de usuarios. Ok. Entonces, ¿qué velocidades tiene? En la versión 1.2, 1 megabyte por segundo. La versión 2, 3 megabytes por segundo. Y en la versión 3, 24 megas por segundo. Se supone que van hasta 24, teóricamente van hasta 24 megabytes por segundo. ¿Requiere línea de vista o no requiere línea de vista? No requiere línea de vista. ¿Sí? Eso quiere decir, yo no tengo que poner las cosas apuntando una al lado de la otra, sino que yo puedo estar con un celular acá y el otro al otro lado de la sala y no hay problema. Listo. Está también la tecnología Zigbee. ¿Qué encontraron de Zigbee? De Zigbee, estándar IEEE 802.15.4. Parece 2.4 millones. Bueno, depende. Yo encontré que en Europa trabaja una frecuencia, en Estados Unidos trabaja en otra frecuencia y en el resto del mundo trabaja otra frecuencia. 868 en Estados Unidos, megahercios. Yo tengo 868 en Europa, 915 en Estados Unidos y 2,4 en el resto del mundo. ¿Y ojo qué? Porque normalmente seguramente los equipos son equipos propietarios. O sea, no hay... De Zigbee lo que me parece, porque no he visto pues muchas aplicaciones comerciales, es que todavía están definiendo muchas cosas. Es una tecnología realmente nueva, aunque ya se encuentran equipos y módulos para uno hacer la conexión, ¿cierto? Pero Europa nunca se pone de acuerdo con Estados Unidos, entonces normalmente cada uno tiene un estándar para trabajar. ¿Por qué? Porque cada uno tiene empresas que desarrollan equipos. ¿Sí? Entonces uno dice voy a trabajar en este y ese es el rango de frecuencias que les dieron dentro de como el espectro electromagnético para trabajar en ese. Y Europa tiene otra definición del espectro electromagnético y definió otro, ¿sí? Yo supongo que el 2,4 en el resto del mundo es porque es una tecnología muy parecida a Bluetooth, entonces tratan de mantener el estándar para tener intercomunicación. ¿Listo? Pero eso que sí que es ese Zigbee, ¿eso qué es? También es una tecnología de red de área personal que utiliza, lo que hace es también comunicación en esa frecuencia muy corta, realmente es muy corta. Es una banda libre, esta tiene una cobertura un poquito más, digamos que más alta, dice que hasta 75 metros, ¿sí? Y puede tener comunicación punto multipunto, dice que hasta 255 nodos. Pero a ratas de velocidad muy pequeñas, entonces se utilizan mucho para redes de sensores, por ejemplo, porque son dispositivos muy pequeños. Entonces, por ejemplo, para hacer redes de sensores se utilizan muchísimo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo necesito medir nivel de pluviosidad o nivel de salinidad, o quiero medir signos vitales en una persona, entonces utilizan Zigbee, es una de las tecnologías que se utilizan normalmente, se utilizan en redes de sensores. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Requiere línea de vista? No lo probé. Que su consumo es bajo. Velocidad 250 kilómetros. ¿Velocidad? ¿Cómo me está dando esa velocidad? ¿250 qué? Kilobits por segundo. Listo. Entonces miren que sí es una velocidad muy bajita en comparación con Bluetooth, que tiene hasta 24 megabits por segundo. ¿Sí o no?
Pero por eso les digo, se utilizan para hacer redes de sensores, es decir, ellos no están transmitiendo muchos datos, solamente un dato de humedad o un dato de presión o de temperatura. Sí, no están haciendo muchos, no mandan mucha información, por eso la velocidad apenas es, pero son dispositivos pequeños, de bajo consumo, de buena cobertura, que sirven para hacer una red de sensores. Bueno, ¿qué más nos falta? Wi-Fi. Wi-Fi sí, ya se lo saben de memoria, supongo. A ver, quiero que otras personas participen, no los mismos. ¿Qué saben de Wi-Fi? IEEE 8.2.11 de estándar, 802.11 de estándar. Entonces hay varios estándar Wi-Fi. ¿Quién? Bueno, hay varios estándares. Está el A, el B, el G y el N, ¿cierto? Todos son IEEE 802.11. Sí, pero hay A, B, G y N. ¿Ok? El A, B, G y N. El N maneja una frecuencia de 5 GHz. El A también maneja 5 GHz. El B y el G lo manejan en 2,4 GHz. Realmente se trabajaron paralelamente el A y el B. En principio iba a trabajar solamente a 5 GHz, pero luego salió el estándar a 2,4 GHz y como era una banda libre en casi todas partes del mundo, ese estándar salió primero y fue el más comercial, el estándar B. Listo. El estándar B no daba sino velocidades hasta de 11 megabits por segundo. Cuando salió el estándar G, es que es compatible con el estándar B. El estándar G también trabaja a 2,4 gigabits por segundo, gigahertz. Entonces, este sí da velocidades hasta de 54 megabits por segundo. ¿Sí? El estándar N ofrece velocidades de 108 megabits por segundo. Algunos proveedores de estándar G decían que si usted tenía la tarjeta de red y el access point de la misma marca, le podían, aún con estándar G, podían llegar a ofrecerle 108 megabits por segundo. ¿Alguna duda? Bueno, es una banda licenciada. Sí, profe. Sí, es licenciada. ¿Quién de ustedes paga por el servicio de Wi-Fi? Eso es decir, profesor, encontró que sí la información, pero pues nadie paga por eso. O sea, uno no paga por usar sino por la conexión a internet. Uno paga por la conexión a internet, está muy bien, pero el uso de la banda es licenciada. Hay que entrar a mirar en el espectro electromagnético, ahí dice cuáles bandas son licenciadas y cuáles no, pero esa no es una banda licenciada. Es decir, si yo quiero, compro un equipo, un access point, Wi-Fi, y lo conecto y empiezo a dar conexión Wi-Fi. ¿Con qué? Puede ser conexión entre nodos, no tiene que ser internet. ¿Sí o no? Es que una conexión Wi-Fi no solamente es para conexión a internet. Por ejemplo, yo quiero tener conexión en mi casa, yo tengo 3 computadores y una impresora. Cada uno puede tener una tarjeta Wi-Fi y me olvido de los cables. Entonces, yo quiero imprimir, lo mando por mi conexión Wi-Fi y la impresora me imprime sin tener que tener un cable, ¿cierto? Yo le quiero, resulta que fue un compañero mío a trabajar, a hacer un trabajo y le voy a pasar una información. Yo se la mando sin tener que mandarle un correo electrónico, sin tener que pasarla por internet. Simplemente compartimos alguna carpeta y se la guardo en la carpeta de él, por medio de mi conexión Wi-Fi, ¿sí? No siempre que yo tenga una conexión Wi-Fi tengo que ofrecer servicio de internet. Por ejemplo, ustedes dos están pasando cosas por Wi-Fi. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Cuántos usuarios puede tener? Eso es prácticamente limitado. Multiportable. Bueno, pero entonces, es decir, usted puede tener muchos usuarios, pero un access point no le mantiene más de 100 usuarios. Un solo access point.
Sí, que usted coloque una red de access point, pero más de 100 nodos no le da pues ni un K, pues. Sí, no debe tener, se supone, o no deberían haber más de 50, pero en las hojas de datos de los equipos normalmente aparece 100, hasta 100 usuarios que se pueden conectar a un access point. ¿Sí? ¿Requiere línea de vista? No requiere línea de vista. Por eso es una tecnología barata, fácil de instalar y por eso se ha vuelto tan comercial. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, ya vimos trunking y ya vimos GPS, GSM. ¿Trunking? Sí, eso lo trae pasando. Lo vimos la vez pasada en clase, ¿se acuerdan? ¿O quieren repasarlo aquí? Sí, me gustaría. Bueno, entonces, ¿cuál es el estándar de trunking? MPP 1327 sobre 1322. Sí, ese, y después se pasó el estándar Tetra. Tetra. Listo. ¿Cuál es la banda de frecuencia? Que 800 megaciclos. ¿Cómo? 849 a 821 MHz. Megahertz, muy bien. ¿Qué velocidad de transmisión tiene? De 10 a 100 megabits por segundo. Ok, bueno, de lo que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan cómo era la arquitectura? Sí, había una estación base como en las estaciones celulares, ¿cierto? Y usted podía tener varios usuarios, ¿sí? Funciona muy parecido a un celular. ¿Se acuerdan que lo vimos? Se les olvidó todo en Semana Santa, muchachos. ¿Rezaron para que Dios les hiciera borrar esas malas experiencias en clase o qué? Antes nos concentramos mucho en Dios. Ah, pero no parece que los haya iluminado. Uno tenía que pedir que lo iluminara. El don de la ciencia, muchachos. Chicos, entonces, ¿cómo funciona trunking? Trunking, entonces, es como una red de radioteléfonos, sí, para decirlo así como en palabras bien simples. Tiene la facilidad de que se conecta con una red celular, entonces yo puedo hacer llamadas a cualquier número en otra red celular o en un teléfono fijo, ¿cierto? Pero me permite tener servicios, por decirlo de alguna manera, corporativos, es decir, voy a llamar a un grupo de trabajo, entonces yo abro como si fuera un radioteléfono y llamo a todos, hay prioridad de llamadas prioritarias, es decir, que si yo llamo a, no sé, a Carlos, y él está hablando con otra persona, entonces como yo soy la profesora, se le cae la llamada con el que sea y me tiene que atender a mí, ¿sí? De malas, eso se llama llamada prioritaria, ¿cierto? También hay otras que son llamadas que escuchan, entonces, por ejemplo, si yo veo que están ahí como que no están produciendo bastante, entonces a veces me puedo sentar a mirar a ver qué es lo que qué están conversando, por ejemplo. Si lo que están es charlando por el teléfono o si realmente están trabajando. ¿Cómo? Una chuzada. Sin necesidad de chuzar. Sin necesidad de chuzar. Sí, esas son cosas que funcionan muchísimo cuando yo tengo, por ejemplo, una cuadrilla de trabajo que estamos dispersos, estamos trabajando todos juntos, pero estamos dispersos geográficamente, por ejemplo, en una zona de talleres muy alto, o en túneles, por ejemplo, ¿cierto? O estamos, por ejemplo, montando fibra en una red sobre unas torres eléctricas. Entonces, no todos, unos están arriba, otros están abajo, otros están en la siguiente torre, ¿cierto? Entonces, eso sirve para comunicar, para hacer comunicaciones entre todos y dejar el sonido abierto para que todos estén escuchando lo que yo estoy diciendo. Sí, ese sigue siendo un servicio muy bueno y la telefonía celular no lo ofrece algunas cosas, pero no lo ofrece, pero sigue siendo un servicio muy corporativo, ¿cierto? A mí como usuario, pues no me interesa eso, yo necesito un teléfono muy parecido al teléfono de mi casa, pero que me lo pueda llevar, ¿cierto? Y ahora más, yo quiero revisar mi correo electrónico, quiero tener como una especie de portátil muy pequeñito,
una agendita en mi mano donde puedo hacer muchas cosas. Pero no necesito un usuario normal no necesita ese tipo de servicios. Eso se ofrecen más a empresas, pues como ambientes corporativos. La cobertura de ese, ¿hasta cuánto puede llegar? Normalmente las empresas que ofrecen ese servicio tienen cobertura a nivel nacional. La cobertura no es corporativa, es decir, la empresa ofrece el servicio y tiene varias estaciones base repartidas a nivel nacional, ¿cierto? Y entonces ellas se conectan. Normalmente una cobertura de ese estilo no da más de 1 kilómetro desde la estación base, ¿sí? Pero los usuarios pueden estar mucho más lejos, porque como no es por la red entre ellos dos, sino por la red de estaciones base, como si fuera una red celular, entonces pueden estar muy lejos. Sí, no tienen que estar a 10 metros o a 20 metros, no puede estar muy lejos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno. Vamos a pasar entonces a repasar un poquito los temas unos temas que teníamos acá, que empezamos a ver sobre las redes. Después de que vimos Trunking, hablamos como de las redes públicas, de las redes privadas y algunos como palabras o conceptos que teníamos que conocer para entender un poquito ese tipo de red, ya pues las redes en general de telecomunicaciones, pero nos vamos a enfocar en las redes de datos. No, ¿cómo hago para pasar esto allá? Ay. Se me perdieron ustedes, chicos. No nos ve. Sí, pero no me están viendo la pantalla del computador. Ya. ¿Me está cargando? No, se ve. Hombre, no tengo nada. Ya. Sí, es que se demora un momentico como en cargar. Ya. Entonces, habíamos dicho que íbamos a como empezar a hablar de las redes de computadores. Listo. Cuando hablamos de redes de computadores, entonces dijimos que no solamente son los laptops o los de escritorio, ¿cierto? Sino que los celulares son computadores, que los carros pueden ser computadores, ¿cierto? La nevera puede ser un computador. Cualquier equipo que tenga un procesador y una memoria, podríamos pensar que es un computador, ¿sí? En ese tipo de redes, entonces hay ciertos como conceptos que es importante que recordemos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una comunicación punto a punto, quiere decir que hay solamente dos nodos, que pueden ser dos computadores o un computador y un celular, pues sí, hay dos nodos que están ejerciendo comunicación. Cuando decimos que es una comunicación punto multipunto, quiere decir que hay más de dos nodos. Hay uno que emite y hay varios que reciben, ¿cierto? Hay un término muy importante que se utiliza mucho en este tipo de redes y es el enrutamiento. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que uno tenía enlaces lógicos y enlaces físicos? ¿Sí lo recuerdan? Sí. ¿Qué es un enlace lógico? O sea, una conexión por software. Es una conexión a la que yo puedo llegar, pero no que necesariamente estoy conectado físicamente, ¿cierto? El enlace físico, ¿se acuerdan que les había dicho? Si yo me extiendo y toco a mis compañeros, tengo un enlace físico, ¿cierto? Si yo les puedo mandar un papelito a través de mis compañeros, tengo un enlace lógico, ¿cierto? Puedo llegar a comunicarme con esa otra persona a pesar de que físicamente no esté ahí. ¿Sí? ¿Sí recuerdan las dos diferencias? Cuando yo hablo de enrutamiento, entonces estoy hablando de que ese mensaje tengo que mandarlo a través de mi red para llegar a la otra persona, pero no tengo un enlace físico con ellos, tengo un enlace lógico.
Entonces el enrutamiento consiste en determinar qué ruta debe coger ese papelito o esa información para llegar al otro nodo, ¿sí? No es una cosa sencilla, ¿sí? Y va aumentando a medida que yo tengo más usuarios o más nodos intermedios. Cuando yo solamente le tengo que decir a un amigo, ve, pasale al que sigue, entonces es más fácil. Pero si yo estoy en un lado del salón y quiero mandárselo a alguien que está al otro lado del salón o inclusive en otro salón, el asunto se me complica, ¿sí o no? Bueno, entonces en internet es por enrutamiento. Claro, todo en internet es por enrutamiento, porque nadie tiene una conexión física con nadie. Usted tiene una conexión física con su operador, con el que le da el servicio a internet, no más. Pero de ahí en adelante todo es por enrutamiento. Entonces es algo muy complejo. De hecho, todavía, a pesar de que estamos trabajando con internet, se sigue investigando para mejorar esa capacidad de enrutamiento, para que sea rápida, para que si se cae una ruta, como les decía yo, alguien se durmió, se despistó, se cayó una ruta, ¿cierto? Alguno de sus compañeros dijo, no, yo no le voy a pasar el papel de malas, se le dañó la ruta, tiene que cambiar de ruta. Eso mismo puede pasar, se rompió una fibra, esa fibra tiene mucho tráfico, entonces se dañó el equipo, lo que pueda pasar en una cosa tan grande como internet. Entonces tiene que volver a pensar por dónde se cambie para poder llegar al otro lado, ¿sí? ¿Alguna duda con enrutamiento? No, quedó claro. Ok. Cuando hablamos de gateway, esa es una palabra muy común y por eso la coloqué en inglés. Pero en español significa, es como la puerta de acceso o puerta de enlace, ¿sí? Esa es la que nos permite la conexión a la red. Eso quiere decir que su gateway es su operador de servicios, ¿sí? Porque es el que le da conexión al resto de la red, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la red de la universidad, el gateway básicamente es el equipo que tiene la conexión de internet de la universidad. Sí, es el que le da la conexión al resto de la red. Dime. Con la que hago el enlace físico. No necesariamente un enlace físico, sino que, por ejemplo, yo puedo tener, por ejemplo, en una sala de computadores, ahí cada uno va a tener un computador y es muy probable que por cable estén conectados a un equipo central. ¿Listo? Si ese equipo central no está conectado a nada más, ¿quiénes se pueden conectar entre esos computadores? Solamente ustedes no pueden acceder a internet o inclusive no podrían acceder a los servidores de la universidad, ¿sí? Si estamos en una sala de computadores conectados a un equipo principal, ¿listo? ¿Qué pasa? Ese equipo principal se tendría que conectar, por ejemplo, a otro equipo que lo conecte a los servidores de la universidad. Si yo, por ejemplo, desearía entrar al servidor de la universidad para mirar las notas o la página de la universidad o lo que sea, ¿cierto? Entonces necesito un equipo que me sirva de gateway para conectarme con los servidores de la universidad, ¿sí? Ahora yo me quiero conectar a internet. Si yo no tengo ninguna conexión a internet, solamente puedo navegar en lo de la universidad. Entonces, normalmente se le llama gateway a ese equipo que hace la conexión entre internet y el resto de la red. Sí, lo que yo llamo como red interna. Entonces, gateway es el que hace la conexión entre una red externa, en este caso internet, y la red interna. ¿Sí? Bueno, dentro de los servicios que yo tengo servicios orientados a conexión y servicios no orientados a conexión. Un servicio no orientado a conexión es, por ejemplo, el correo electrónico, ¿sí? La mayoría de los servicios, porque como ya estamos hablando de mucha interactividad, son servicios orientados a conexión. Eso quiere decir que los dos tienen que estar conectados al mismo tiempo, que tienen un tiempo por ejemplo, un tiempo de descarga, que es muy importante, cierta sincronización. Entonces, los servicios que tenemos en este momento, casi todos los que conocemos o más nos gustan, son servicios orientados a conexión. ¿Listo? Adicionalmente, se requiere un sistema operativo de red. ¿Listo? Ahorita
viene embebido en cualquier sistema operativo, ¿cierto? El sistema operativo del celular tiene un sistema operativo de red, el computador tiene un sistema operativo de red, ¿cierto? Cualquier cosa que quiera controlar una tarjeta de red debe tener un sistema operativo de red, ¿sí? Básicamente para entender cuál es el protocolo o cómo se establecen las comunicaciones con ese sistema. Antes uno tenía que hacerle la actualización al sistema operativo para que tuviera sistema operativo de red, ¿sí? Porque no necesariamente uno quería que todo estuviera conectado en red. Antes, no me piensen de la prehistoria, eso hace por ahí 10, 12 años, ¿listo? O sea, no estamos hablando de hace mucho tiempo. Ya eso es normal, o sea, ya usted no se preocupa por el sistema operativo de red. Windows viene por defecto con sistema operativo, o sea, tiene la parte del sistema operativo de red, Linux la tiene, Android en su computador la tiene, Windows en su celular lo tiene, Windows ME lo tiene, sí, ya ahorita cualquier sistema operativo viene con eso. Pero antes era un sistema aparte, sí. Yo para manejar el procesador de mi equipo, para instalarle programas y ese tipo de cosas, no necesito un sistema operativo de red, sí. El sistema operativo de red lo único que hace es manejar las comunicaciones, sino que ahorita ya viene embebido por la necesidad que se tiene, pues, y las aplicaciones que se tienen. ¿Alguna duda? ¿Seguros? ¿Y eso está relacionado con los controladores o son los controladores? Sí, serían los controladores de la tarjeta, básicamente. Sí, es como si fuera un controlador. Entonces vamos a hablar un poquito de la arquitectura de red. Sí, es muy importante cuando uno está hablando de una tecnología reconocer cuál es la arquitectura que tiene, ¿cierto? Algunos tienen un punto central y tienen muchos nodos adicionales. Otros tienen una estructura de anillo. Es la forma como conversan entre los mismos dispositivos. Entonces es muy importante reconocer cuál es la arquitectura de la red. Básicamente, ¿qué permite reconocer esa arquitectura? Poder añadir módulos, poder programarla, poder hacer operación, mantenimiento. Entonces, cuando ustedes estén buscando una tecnología o estén aprendiendo una tecnología, piensen en cuál es la arquitectura. Eso es lo primero que hay que mirar. ¿Qué dispositivos están? ¿Cómo se comunican? ¿Cuáles son las interfaces? Si eso es móvil o es fijo. ¿Sí? Esas son las cosas que uno se tiene que tratar de aprender de los tipos de tecnologías, y una muy importante es la arquitectura. Para poder que entiendan las arquitecturas de red, entonces vamos a hablar un poquito de lo que dicen ahí, capas, de qué es protocolo, de qué son interfaces. De modo que cuando ustedes más adelante vean una nueva tecnología, puedan identificarlo y decir, la arquitectura de esta red es así. Listo. Bueno, entonces cuando hablamos de arquitectura de red, normalmente trabajamos con modelos jerárquicos. Es una forma de organizar simplemente la arquitectura. Así se definió y se encontró que era bastante sencillo trabajarlo de esa manera y que era fácil de estandarizar para que varios proveedores montaran los equipos de esa manera. Entonces, básicamente lo que es como una estructura mental que dice cómo deben funcionar las redes. Listo. En este momento hay vigentes dos modelos. El modelo OSI y el modelo TCP/IP. Cronológicamente primero salió el modelo TCP/IP. Listo. Y después el modelo OSI. El modelo TCP/IP es un modelo, ¿cómo lo diríamos? Es un modelo empírico. Es decir, la red estaba funcionando, tenía ciertos problemitas y trataron de organizarlos, y entonces dijeron, vamos a escribir cómo funciona y que todos los nuevos que se quieran conectar, funcionen de esa manera. El modelo OSI es un modelo diferente, es un modelo que se pensó, o sea, es un modelo teórico, ¿sí? El modelo OSI se pensó, dijeron, esto debería funcionar de esta manera. Y empezaron a escribir cómo funcionaría el modelo. Listo. El modelo más sencillo de entender, obviamente, por cómo fue concebido, es el modelo OSI, porque está muy organizado. El modelo TCP/IP se parece un poquito al modelo OSI.
Vamos a hablar un poquito entonces primero del modelo OSI y ya averiguarán cómo es el modelo TCP/IP. Entonces, el modelo OSI es un modelo que nació precisamente para permitir que hubiera una interconexión abierta. Sí, es decir, que no hubiera un sistema propietario, que digamos que ahorita ustedes, si yo les digo, vea, yo quiero tener una conexión Wi-Fi, ¿sí o no? ¿Qué marca me recomiendan? ¿Qué marca me recomiendan de tarjeta de red? La N. No, una marca. Linksys, Cisco, ¿qué marca me recomiendan? La marca Búfalo es de buena cobertura. Pero cualquiera, no saben ninguna marca. ¿Qué marca me recomiendan? ¿Cómo se llama? ¿Ustedes tienen eso instalado en su casa? Nvidia, ¿cierto? Hay un montón. Usted va, un día de estos se pegan una bajadita a Monterrey y miran cuántos access point les venden. Hay de todas las marcas, ¿sí? Usted, ahí veo que tienen portátiles. ¿De qué marca es cada portátil? Uno veo que es Compaq, el otro es ¿qué? Oliveto, listo. ¿Qué más? No tienen nada más, vea, este es Acer. Listo. ¿Ustedes creen que estos portátiles tienen problemas con la conexión Wi-Fi? Todos están conectados, ¿cierto? ¿Y ustedes saben cuál es el access point que tienen? ¿Qué marca es? Pues en el mío es No, ahí, la universidad, ¿qué access point tienen? del Link. Tiene el link. La verdad es que yo aquí no lo veo, no tengo ni idea cómo es, pero no me importa. ¿Por qué? Porque hay un estándar. O sea, cada uno tiene un propietario diferente, un proveedor diferente, y cualquiera se puede conectar con el que quiera, sin importar si es de la misma marca. Eso ahorita funciona a las mil maravillas. Hace unos 20 años no era así. Sí, si yo quería conectarme a un access point, por decir un D-Link, tenía que tener tarjeta de red de Link. Más aún, si yo tenía un computador Acer, el servidor y la impresora tenían que ser Acer. ¿Sí? Entonces, viendo ese problema de que cada uno manejaba su estándar, por eso salió OSI. Dijeron, no, vamos a ser abiertos, todo el mundo se va a poder interconectar con todo el mundo. ¿Sí? Yo puedo instalarle el software que yo quiera a este computador. Es decir, este computador tiene Office, ¿cierto? Y el Office me funciona igual si es un Acer, si es un Dell, si es un HP, si es un Oliveto, si es un Shure, si es el que sea. ¿Sí? No pregunta por eso. Él funciona, ¿sí o no? Sí. Pero eso solo se logró con este tipo de modelos. Entonces eso era lo que se quería en ese entonces. La Organización Internacional de Estandarización quería que la comunicación fuera abierta y que yo pudiera instalar muchas cosas sin importar y sin tener sistemas propietarios. Ese fue el concepto de este sistema. Gracias a eso, ahorita no importa la marca, no importa lo que sea, yo puedo comunicarme, llamar. Sí, yo no puedo decir que entonces, como mi teléfono es un Sony Ericsson, solo puedo llamar a las personas que tienen Sony Ericsson, ¿sí o no? Yo puedo llamar a todo el mundo. No importa si tengo un Nokia, un 1100, ¿cierto? Eso es, o si tengo el Super BlackBerry, o si tengo el iPhone, me funciona con cualquiera. Yo puedo establecer comunicación. De eso se encargó este modelo. Es un modelo que se organiza en 7 capas. ¿Sí? Y cada capa está encargada de una parte esencial dentro de la comunicación. Hay una característica específica. Una capa se puede comunicar con la capa inmediatamente superior o inmediatamente inferior. No hay saltos entre capas. ¿Sí? Es decir, la capa 7 se puede comunicar con la capa 6 y la capa 6 se puede comunicar con la 5 y con la 7, pero la capa 3 no se puede comunicar con la 6.
¿sí? Solamente se puede comunicar con capas contiguas, listo. A esa comunicación se le llama interfase. Y cada una de las capas, esto es como un trabajo en equipo, es súper bonito porque cada una de las capas se encarga de una cosa y la hace muy bien. ¿Listo? Como cuando uno se divide un trabajo, usted se encarga de eso, usted se encarga de eso, usted se encarga de esto. Y cada uno se asegura de que su trabajo esté muy bien hecho. Para después, y cuál es el formato en el que tiene que mandarlo. Para después hacerle el envío de uno al otro. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ok. Entonces, como les dije, es es un modelo de 7 capas. Listo. La capa 1 es la capa física y la capa de aplicación es la capa 7. Normalmente la capa 7, o normalmente no, la capa 7 es la que tiene comunicación o interfase con el usuario. Es decir, si yo miro mi celular, el sistema operativo, o sea, lo que me está mostrando, las ventanitas o las opciones, esa es la capa 7 del sistema. ¿Sí? Y la capa física es o el cable o la antena que me está radiando para la comunicación. Listo, entonces hay una comunicación. Si yo, por ejemplo, como dice ahí, yo soy el host A, yo quiero mandar una información, entonces la capa 7 se comunica con la capa de presentación, luego pasa a sesión, transporte, red, enlace, por último llega a la física y la física lo envía y pasa por el medio, ya sea inalámbrico, ya sea cableado, pasa por el medio y llega a la capa física del host B y empieza a subir, pasa de la capa física a la capa de enlace, luego a la capa de red, luego a la capa de transporte, presentación y aplicación. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Chicos. A veces pienso que solamente tengo uno que es el que me dice, no, profe, los demás se quedan callados. Bueno. Vamos a mirar un poquito entonces cómo se comunican esas capas. Como les dije yo, entonces yo solo le puedo pasar información o recibir información de la capa contigua. Es decir, por ejemplo, en ese caso, sesión, solo le puede pasar o recibir información a presentación o pasar o recibir información de transporte. ¿Sí? Pero resulta que cada capa, el mensaje, tiene una información que solo entiende sesión. La sesión del otro host, ¿cierto? Pero ni transporte ni presentación entienden lo que dice ahí. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Necesito que me recuerden sus nombres para poder que funcione bien el ejemplo. Entonces vamos a empezar de la niña de verde hacia la niña de rosado. ¿Cómo se llama la niña de verde? Daniela. Daniela, después sigue Liz. Liz. Juan Camilo. El señor de bufanda. Antonio. John es el que tiene gorrito. Sí. Listo. Y la niña de rosado. Heidi. Bueno. Resulta que Daniela y Heidi son dos empresarias. Listo. Pero Daniela resulta que está en la India. Listo, ¿qué idioma hablarán en la India? Indio. Listo. Y resulta que Heidi está en Brasil. Listo, ¿qué idioma habla Heidi? Portugués. Listo. Pero entonces a Heidi le interesa traer una mercancía que está ofreciendo Daniela, muy interesante. Entonces escribe una carta. Sí, Heidi le va a escribir una carta a Daniela y le dice, vea, lo que yo necesito son tantas, no sé, tantas telas, vamos a suponer que son telas hindú, tantas telas de tal color, tantos rollos, le ofrezco tanto dinero, necesito saber cuánto tiempo se demora usted en ponérmelo acá, si lo va a mandar por avión, si lo va a mandar, no sé, por barco, pues no sé, ¿cierto? Esas son las cosas que hablan los gerentes, ¿cierto?
Estamos hablando de un negocio. Ellos hablan. ¿Quién entiende qué va a decir Heidi? Ella, que es la que va a hacer el negocio. ¿Y quién le va a entender al otro lado? Daniela, que es la que le va a despachar la mercancía. ¿Sí o no? Pero resulta que Heidi dice, no, es que yo no sé indio. Entonces voy a ir donde mi traductor. ¿Sí o no? Entonces Heidi llega y le dice a John, ¿cierto? Se llama John. John, yo necesito que usted me traduzca esto al indio. Y entonces John le dice, vea, yo se lo puedo traducir a inglés, portugués, inglés, yo sé. Entonces John no sabe nada del negocio, él no sabe si eso está caro, si está barato, si es mucho, si es poquito, John no sabe de eso. Pero John sabe traducir muy bien de portugués a inglés. Entonces él coge la carta y empieza, Dear Daniela, y empieza a escribir y la traduce muy bien en inglés. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la instrucción? Ahora hay que hacérsela llegar. Resulta que el secretario de Heidi es Antonio, pero John no sabe nada de eso, de cuál es el sobre, que si lo mando por fax, él no sabe nada de eso. Él tradujo la firma, se lo llevó a Heidi, Heidi le puso la firma, y entonces ya le toca a Antonio mandarlo. ¿Qué pasa? Antonio no sabe nada del negocio, o sea, él no entiende, no sabe inglés, entonces tampoco entiende, pero él lo único que sabe y lo hace muy bien es meterlo en el sobre, poner el coso y mandarlo. ¿Sí? Eso hace John y eso hace Antonio y lo hace perfectamente. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Es un solo sistema, ¿cierto? Hay alguien que es la aplicación que dice qué va a hacer, hay alguien que traduce y hay alguien que manda la información. ¿Listo? ¿Qué pasa del otro lado? ¿Quién recibe la carta? No. ¿Cuándo se ha visto que lo reciba un gerente? La recibe el secretario de Daniela, Juan Camilo. Entonces Juan Camilo coge la carta y dice, esto es para Daniela, esto viene de Brasil. Entonces llega y lo saca. Y saca la carta y resulta que está en inglés. Entonces llega Daniela, mira eso y dice, esto está en inglés. Primero, ¿por dónde tiene que pasar? Por el traductor. Entonces le dice a Liz, haceme el favor y me traducís eso. Entonces Liz, que no sabía portugués, pasa de inglés a indio. Sí, le pasa, pero ella no sabe de qué negocio, no sabe nada del negocio, ella simplemente es un traductor. Y ya cuando le llega la carta a Daniela dice, lo que tengo que despachar es eso, entonces da las órdenes importantes para despachar la mercancía o para contestar cuánto tiempo se le demora. ¿Sí? Miren que es un proceso, cada uno se encarga de alguna de las cosas, eso mismo pasa acá. En la aplicación requiere algo. ¿Quién dice que requiere la aplicación? El usuario. El usuario, a través de la aplicación, hace una solicitud. Esa información se va escalando. Cada una de esas capas que hay ahí hace algo con esa información. Hasta que llega a la capa física. ¿De qué se encarga la capa física? De mandarlo. ¿Sí? Lo que hacía Antonio. Del otro lado, ¿qué se encarga la capa física? De recibirlo, lo que hacía Juan Camilo. ¿Sí? Sin embargo, hay un procesamiento que se tiene que hacer hasta que llegue a la otra aplicación para que la aplicación la entienda. ¿Sí? Es un proceso. Cada uno tiene una parte y hace la comunicación. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Les gustó el ejemplo? Yo creo que no les gustó ser secretarios. Pues, Solo los gerentes por lo menos sí se puede entender más, porque cuando estaba comenzando yo veía nada más por los cuadritos y realmente no. Pues cada uno de ustedes era un cuadrito, ¿cierto? Como le dije, ¿quién se comunica? Por decir, los dos traductores se entendían entre ellos dos porque estaban manejando el mismo idioma, inglés, ¿cierto? ¿Quiénes entendían? Los dos gerentes. ¿Por qué? Porque estaban manejando el idioma de los negocios. Ellos sabían cómo iban a hacer sus negocios. ¿Listo? Los demás, ¿quiénes entendían? Los de la capa física, porque sabían que tenían que mandarlo, cuál era el procedimiento, el sello, la plata, cuánto cuesta, cuánto tiempo se demora, ¿cierto? Y el otro que está recibiendo, esto viene de tal parte, entonces hay que mirarlo. ¿Sí? Por eso es importante que exista
una capa en un lugar y la misma capa en el otro lugar, porque ellos digamos que manejan la misma información. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ok. Perfecto. Vamos entonces a mirar un poquito cuáles son las funciones de cada una de estas capas. Bueno, antes de eso, como miramos ahorita, entonces cada capa tiene una información, ¿cierto? Un lenguaje. Esa forma de definir el lenguaje se hace a través de encabezados, como se ve ahí. Si lo alcanzan a ver, ahí se ve como una escalerita, ¿sí o no? La escalerita se ve, pero las letras... No importa, no necesito que vean las letras en la escalerita, ¿cierto? Pero ven que en la parte de arriba hay un computadorcito y luego viene como el escalón más arriba, más es como un escalón oscuro. ¿Sí? Esos son los datos, esa es la información que usted va a mandar. Listo. Pero cuando pasa a la capa de presentación, ¿cierto? Estamos en aplicación, la que está más cerquita al usuario. Cuando pasa a la capa de presentación, entonces lo que hace es que él le pone un encabezado con información importante de esa capa, un encabezado. Entonces ya no solo manda los datos, sino que manda una información que solo entiende la capa de presentación. ¿Sí? Entonces la recibe sesión. Y sesión también le pone otro encabezado. Entonces ya no solamente tiene el encabezado de presentación, sino que también tiene el encabezado de sesión. ¿Por qué? Básicamente cuando llegue a la otra sesión, ¿qué va a leer la otra capa de sesión del nodo final? Va a leer ese pedacito, solamente el encabezado. El resto se lo va a pasar a presentación. Con ese encabezado él va a saber qué tiene que hacer con esa información. ¿Sí? Básicamente es como... Háganse de cuenta que yo, por ejemplo, yo llego y le digo a Ana Milena. ¿Sí saben quién es Ana Milena Ramírez? La coordinadora. Listo. Entonces yo le digo a Ana Milena, necesito que le mande este tallercito a mis estudiantes. Entonces yo cojo un sobre, le pongo les digo, vea, esto es lo que hay que hacer y le pongo una cosa y le entrego un sobre a Ana Milena. Listo. Entonces Ana Milena no se los lleva a ustedes, ¿sí o no? Sino que ella lo manda con otros sobres, se lo entrega varios sobres a la oficina de correos de la universidad. Entonces coge un sobre más grande, mete los sobrecitos de cada uno de los profesores y le pone un mensajito para que lo reciban allá y lo lleva a la oficina de correos. Entonces la oficina de correos dice, esto va para Yarumal. Entonces lo meten a una caja más grande y le pone una etiqueta, ¿cierto? Esto va para Yarumal. Entonces, cuando llega a Yarumal, el de Yarumal empieza a sacar cositas, ¿cierto? Y empieza a quitar etiquetas. Eso es lo que pasa acá. O sea, yo tengo una información, pero cada que paso por una capa, la capa le pone como una etiqueta con información importante, como quien dice, esto va para tal cosa, hay que hacerle esto. Eso es lo que dice ahí en ese encabezado. ¿Listo? Entonces miren que cada uno va poniendo, entonces pasa por sesión, pasa por transporte, pasa por red, pasa por enlace, hasta que enlace es el único que pone. Miren que hay como un escaloncito al final, ¿sí? Pone un paquete, tanto al inicio, un encabezado, como un pie, como un final de paquete. ¿Sí lo ven? Es el penúltimo. De arriba para abajo es el penúltimo. Ese último paquetico que está al final lo que hace es un control de paridad. Es decir, él cuenta cuántos ceros y cuántos unos. Recuerden que estamos hablando de bits. Entonces, cuántos ceros y cuántos unos hay. Y entonces él define cuál es la paridad de ese paquete grandote que hay ahí. De ese montón de datos que hay ahí. ¿Para qué sirve eso? Para saber si hay errores en la transmisión. Entonces, si por ejemplo yo mandé un paquete con 50 unos y al otro lado llega un paquete con 48 unos, entonces yo sé que hubo un error. O hay un paquete con 49 unos, hay un error. ¿Sí? Básicamente para eso es el paquete al final, para hacer un control de errores. ¿Alguna duda hasta ahí?
¿Qué hace la capa física? La capa física ya no agrega paquetes, no agrega ni encabezados ni pies, no agrega ninguna más información. Lo que hace la capa física es traducir eso de bits ya a voltios, amperios, ¿sí? Dependiendo del medio físico que estamos utilizando, ¿sí? Sí, no es lo mismo si estoy utilizando una antena para radiar, la potencia es diferente, o si estoy utilizando una fibra óptica, ¿sí? O si estoy utilizando un cable coaxial o un cable, un par trenzado, es diferente. Eso es lo que hace la capa física. Básicamente lo que hace es que traduce esos unos y ceros en más 5 menos 5, más 12 menos 12, bueno, dependiendo como del enlace que estemos trabajando. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya se me durmió hasta el último que tenía. Antes me contestaba uno, ya no contesta ninguno. No hay ninguna duda. Okay. Ok, vamos a hablar un poquito de las capas para que entiendan cómo funciona el modelo OSI, y la tarea para dentro de 8 días es mirar cómo funciona el modelo TCP/IP. Si entienden van a ver fácilmente cómo funciona el modelo TCP/IP y lo discutimos acá en clase, a ver cómo les va. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la capa física? Como les dije ahorita, entonces define el medio de transmisión. O sea, dentro de la capa física hay un estándar. Si yo voy a trabajar fibra, si yo voy a trabajar UTP, si voy a trabajar con por ejemplo, en medios inalámbricos, si voy a trabajar a esta frecuencia o a esta frecuencia, ¿cierto? Él define todo, define los dispositivos, define cómo son los conectores, las potencias, los tiempos de transmisión, las velocidades de transmisión, el tipo de señal, sí. La capa física se encarga de todo, hasta de cómo son los conectores. Sí, si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en sus computadores, casi que solamente hay una cosa que encaja en cada uno. Sí, todos los tipos de conectores son diferentes. Para que el USB no encaja en la red, ni encaja en el VGA, no encaja, ¿cierto? Cada uno tiene un formato diferente. Eso lo define la capa física. ¿Qué va por cada uno de los pines? Eso lo define la capa física. Sí, hay millones de estándares solamente en eso. Sí, cuando yo estoy creando una tecnología, tengo que pensar en qué va a ser la capa física, ¿cierto? Por ejemplo, cuando salió Wi-Fi, entonces ahí estamos hablando del estándar, ¿cierto? Pero algunos se encargaron de mirar cómo iban a ser las antenas, si iban a ser expuestas, o por ejemplo ahorita los portátiles no se ven antenas, están internas. Entonces, cómo van a ser las antenas, qué potencia van a trabajar, qué velocidad van a trabajar, ¿sí? Si tienen antenas en los access point, qué potencia, es diferente la potencia en el access point que en el computador. Sí, ese tipo de cosas se definen en ese caso. Y existe para todas las tecnologías. Todas las tecnologías manejan una capa física. ¿Sí? Necesitan el medio. Sin medio no hay comunicación. ¿Alguna duda? No. Quedó más claro que la anterior. Bueno. La que sigue entonces es la capa de enlace. Digamos que la capa de enlace normalmente se subdivide en dos, ¿cierto? Porque hay alguien que se encarga, o sea, la capa física se encarga como del enlace físico. Y digamos que la capa de enlace ayuda a mejorar ese enlace físico. Pero recuerden que también tenemos un enlace lógico. Entonces, la capa de enlace tiene un pedacito, una partecita que se encarga de hacer la conexión con la parte lógica. Para eso, entonces, para la primera parte, entonces, cada dispositivo tiene una dirección física diferente. Es como un nombre. Se le llama dirección física. Normalmente se le llama dirección MAC. Anoten, dirección MAC es muy importante. Es una dirección física, no cambia. O sea, cada equipo tiene es como la cédula, ¿cierto? No la cambia, es el mismo número, así le cambien la foto, sigue siendo el mismo número, es usted. Esa es su identificación. Cada equipo, o sea, su celular, su portátil, el carro, cada equipo que esté conectado a la red
debe tener una dirección MAC. Listo. No, ¿Qué más hace? Dime. Perdón, o sea, es como si lo asimiláramos con el medio del celular. Como la IP. ¿Cómo? Como la IP del computador. No, la IP es una dirección lógica. Entonces usted puede tener una dirección lógica diferente cada que se conecta. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes miran ahí, en ese momento. Por ejemplo, los que tienen ahí el portátil. Sí, para descargar archivos cambiamos la IP automática. Entonces ahí tienen una IP, ¿cierto? Pero si se van para su casa y se conectan a la red, tienen otra IP. Si se vienen para Medellín y se conectan, tienen otra IP. Si se van para un café internet y se conectan, tienen otra IP. ¿Sí? La IP va a depender, es una dirección lógica, pero la dirección MAC es única. Es la dirección de red, es como si la tuviera tatuada la tarjeta de red. Por eso decía, es como el email de los celulares. Es como el email de los celulares. Es que no te había entendido que me estabas diciendo. Que se corta la señal a veces. Profe, pero Dime. existen programas que permiten cambiar la MAC del computador. Como en todo, a usted también le clonan la cédula. Es que de seguro no es nada, ni siquiera la palabra. Pues, o sea, a lo que me refiero es que todo se puede suplantar. En este mundo todo se suplanta. Se supone que no se debe cambiar, pero hay software que lo que hace es engañar a otro software para pensar que tiene otra tarjeta de red, otra dirección MAC. ¿Sí? Sí. ¿Qué hace entonces la capa de enlace? Hace un control de la transmisión. Es decir, por ejemplo, regula la velocidad de transmisión. Que, por decir, que yo no les hable más rápido de lo que ustedes me entienden o que les hable más despacio de lo que ustedes logran entender. ¿Sí? Es básicamente eso. Es manejar una velocidad estándar entre los dos de comunicación. Es decir, que yo no les mande más bits de los que ustedes puedan recibir. ¿Sí? Hace reordenamiento de los frames o de las tramas, esas tramas de datos que vimos ahorita, y hace una notificación de error. ¿Sí? Recuerden que la capa de enlace tenía como ese paquetico al final que lo añadía para mirar si habían errores. De eso se encarga. Entonces por eso pone ese paquetico al final, porque él analiza el paquete y dice, tiene un error, vuélvalo a mandar, o está bien. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, me lo deletrea, por favor. MAC. C-M-A-C. MAC. Gracias. Sigue, entonces como yo les decía, ahí está la subcapa MAC. La capa de enlace se divide en dos. En la subcapa MAC, que dice cómo es adicional a eso, está el protocolo de acceso al medio. ¿A qué me refiero con el protocolo de acceso al medio? Si ustedes recuerdan, dijimos que había diferentes tipos de topologías. ¿Sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, la topología tipo bus? En las que todos estaban conectados con todos. ¿Se acuerdan que les dije eso? Sí. Que el medio era compartido. ¿Sí? Ese tipo de topología se utiliza mucho porque es la topología lógica que utiliza Ethernet. Y todas las comunicaciones de datos se hacen a través de Ethernet. De computadores. Se hacen a través de Ethernet. Entonces, en ese caso, el medio es compartido. ¿Qué pasa cuando el medio es compartido? Por ejemplo, ahí en el salón, todos pueden hablar al mismo tiempo. ¿Qué probabilidad hay que si todos hablan al mismo tiempo y en la misma potencia de voz se entienda alguno? Baja. Es una probabilidad baja. ¿Listo? Entonces, el método de acceso al medio define quién pide la palabra para mandar información. Hay diferentes métodos de acceso, ¿cierto? Uno, por ejemplo, es pasando como un token, es decir, yo le paso la palabra, yo le voy pasando y solamente cuando yo tengo el token puedo hablar, ¿cierto? Otra forma de hacerlo, que es la más común, es escuchar si hay comunicaciones o no. Entonces, si yo oigo que todo está en silencio, empiezo a hablar, ¿sí o no?
¿Qué pasa? Que a veces, no sé si a ustedes les ha pasado en las fiestas, a mí me pasa muchas veces, que a veces dos personas empiezan a hablar al mismo tiempo, entonces no habla vos, no habla vos. Sí, no sé, a mí me ha pasado en varias conversaciones que uno está hablando como en un grupito y empiezan dos a hablar al mismo tiempo. De pronto hay un silencio y dos personas hablan al mismo tiempo, ¿sí? Eso también pasa en los computadores, ¿sí? Hay momentos en los que no hay comunicación, pero hay momentos en los que dos nodos empiezan a hablar al mismo tiempo. Esta capa se encarga de que no pase eso, de que no haya problemas de ese estilo. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ok. Bueno. Yo les había dicho que la capa de enlace se divide a dos. Entonces uno es la parte de MAC, ¿cierto? Y el otro que es la parte lógica del enlace, que es la capa LLC, que básicamente es el que sincroniza los grupos de datos y controla el flujo. Sí, él se encarga de ese tipo de cosas. Entonces, esa capa de enlace se divide en subcapa MAC y en subcapa LLC, que es control de enlace lógico. Listo. Vamos entonces a la capa de red, que es la capa 3. Esta es una de las capas, ¿cómo se dice? Más, digamos que tiene como más renombre. ¿Por qué? Porque trabaja con el protocolo IP. Entonces normalmente cuando uno piensa, es IP, porque está en la capa de red. Eso es como lo que más reconoce uno dentro de un sistema, ¿sí? Entonces, la capa de red se encarga de hacer la conexión lógica, ¿sí? La capa física y enlace se encargan de toda la parte física, ¿cierto? Del enlace físico, pero se encarga del enlace lógico, es decir, de cómo hacer para que lleguen los paquetes de un lugar a otro. Sí, para eso hace parte de lo que habíamos dicho ahorita, que se llamaba enrutamiento, son los que trazan la ruta. ¿Sí? Hay unos dispositivos especiales que solo trabajan en esta capa que se llaman enrutadores y su función principal es encontrar rutas, saber para dónde mando yo este paquete, si lo mando para acá, si lo mando para allá. Ellos normalmente tienen varias conexiones y definen por qué puerto voy a mandar ese paquete. Como les dije, la capa de red, entonces la dirección va a depender de la red en la que yo me esté conectando, no del dispositivo con el que me conecte, sino de dónde me estoy conectando. ¿Alguna duda? No. Sigue entonces la capa de transporte. La capa de transporte tiene una función muy importante, y es que lo que hace la capa de transporte, por un lado, es segmentar los paquetes. Es decir, cuando la aplicación, yo defino algo como usuario en la aplicación, yo hago clic o escribo una dirección, ¿sí? Eso después, cuando estamos en bits, puede ser muy grande o muy pequeño, ¿cierto? Sí, o sea, por ejemplo, escribir una dirección, voy a entrar a una dirección, puede ser que eso, cuando yo lo pase de letras a bits, pues ese código ASCII a bits, realmente sea una instrucción muy larga. ¿Listo? Entonces lo que hace la capa de transporte, dependiendo de la tecnología, es definir, bueno, eso se va a mandar por esta tecnología. Entonces, estos paquetes, o sea, esta información no debe medir más de tanto, y segmenta la información. ¿Sí? Entonces lo que dice es, bueno, voy a mandar esa información tan grande, lo voy a mandar en paqueticos pequeñitos. ¿Sí? Entonces, ella parte la información, la segmenta, la divide en segmentos. Y parte la información y la numera, o sea, es como que reorganiza y dice, bueno, este es el segmento número 1, el segmento número 2, el segmento número 3. ¿De qué? De esa solicitud grandísima que hizo aplicación de entrar a una página web. ¿Sí? Esa es algo muy importante dentro de ella, y controla el flujo de información. Entonces dice, bueno, es la velocidad a la que se va mandando la información dependiendo de la tecnología a la que se está mandando. ¿Sí?
Adicionalmente, utiliza ciertos mecanismos para hacer conexión, para definir como el chequeo de errores, para hacer el control de flujo, ¿sí? Y ella trabaja 2 protocolos, dependiendo de si son orientados, si son servicios orientados a conexión o no orientados a conexión. Digamos que ejecuta labores diferentes en la capa de transporte, en ese caso, dependiendo del tipo de servicios que sea. La capa 5 es la capa de sesión. Básicamente es la que define o la que mantiene la sesión mientras se trata, o sea, se mandan los datos. Es decir, a ver, ¿cómo se los explico? Por ejemplo, usted llega a una oficina, por decir, se van a ir a matricular, ¿cierto? Usted no lleva de una, usted no llega a la oficina y pum, pone los papeles encima del escritorio de la señora que le está recibiendo allá, ¿cierto? Usted primero saluda y dice, vea, yo soy estudiante, vengo a matricularme, ¿cierto? Hay como una especie de negociación, con quién tengo que hablar, se lo puedo entregar a usted, ¿cierto? Hay como una especie de negociación. Eso hace la capa de sesión. Define entre 2 nodos finales, entonces, qué tipo de servicio quiero, si tiene las 2 aplicaciones, si me va a atender, si está disponible, ¿cierto? Eso es lo que hace la capa de sesión. Entonces, básicamente por eso se llama así, porque este usuario abre una sesión de comunicación con el otro usuario. Y eso hace como una especie de negociación. La labor importante en la capa de sesión es establecer cómo esa comunicación. Una vez la establece, es la encargada de mantenerla. ¿Mantenerla por qué? Porque sabe los tipos de protocolos que se van a mandar o que se deben mandar. ¿Listo? ¿Alguna duda? O sea, esa es la última. No. Hay una antes de esa que es la capa de presentación, que básicamente depende, que es la que define los formatos, ¿sí? La información va a tener un formato dependiendo si estoy enviando datos, o estoy enviando video, o estoy enviando música, ¿sí? Entonces la capa de presentación es la que me define qué tipos de formatos, de compresión, de compresores, ¿cierto?, de formatos voy a utilizar dependiendo de la información. Sí, básicamente es la que me dice el formato de la información. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con quién hago yo la sesión en la otra parte. Estoy hablando ya de lo que yo recibo de la aplicación. O sea, yo de la aplicación defino, yo recibo esta información y digo, bueno, esto es un video, entonces va a ir en MPEG, o es una foto, entonces va en JPEG, o está en TIFF, pues dependiendo de lo que sea, o es texto, está en ASCII, ¿sí? Ella define los formatos en los que va la información. Y la última, que es la capa 7, es la capa de aplicación, que básicamente es la que identifica o hace la conexión con el usuario. Ay, se me aplazó de esto 2 veces. Ya. Hace la comunicación con el usuario, mira si hay recursos, o sea, él chequea si hay recursos de comunicación para hacerlo, hace una sincronización general de la transmisión. Por ejemplo, cuando yo estoy descargando un video de YouTube, ¿cierto? Cuando él dice que hace la sincronización general, es que él llega y empiezan a recibir paquetitos, o sea, pedacitos de información, ¿cierto? La física le va pasando y él los va acumulando, y solamente hasta que llega a un punto se los muestra al usuario. Sí, no sé, yo supongo que les ha pasado, o también pasa con música. Cuando uno está descargando música, que no empieza a sonar de una, sino que cuando ya tiene cierto número de paquetes, pues como uno ve abajo en la barrita, como que cuando ya tiene bastante, como una sombrita, empieza a reproducirse, ¿sí o no? ¿Sí lo han visto? ¿Lo reconoce? A eso se le llama sincronización. Ella hace una sincronización, es como la interfase con el usuario, es la que hace que la sensación de calidad del servicio sea muy buena para el usuario. De eso se encarga de hacer la capa de aplicación. ¿Alguna duda hasta ahí?
Usted dijo que esa era la séptima, luego las subcapas las mencionó también como... Están dentro de la capa 2, pero son subcapas. O sea, la MAC y el LLC están en capa 2. Listo, repasemos. Entonces la capa 1 es la física. La capa 2 es la de enlace que tiene MAC y LLC. ¿Sí? La capa 3 es la de red. La capa 4 es la de transporte. La capa 5 es la de sesión. La capa 6 es de presentación y la capa 7 de aplicación. Y la capa 8 es usted. Si hay un problema ahí, normalmente es de capa 8. Es en serio, se los estoy diciendo en serio. Normalmente el problema en una conexión de ese estilo o está en la capa física, es decir, hay un problema de desconexión, o está entre el teclado y la silla. Para que sepan de una vez, lo primero que tienen que mirar es eso, la capa física o el usuario. Normalmente es que el usuario no sabe manejar el asunto o que hay un problema de desconexión. Es en serio, o sea, se los digo por experiencia haciendo soporte. Es lo primero que tienen que mirar. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bueno, chicos, entonces, ¿qué les queda para la próxima? Mirar cómo funciona el modelo TCP/IP y lo discutimos aquí en clase. ¿Listo? ¿Mirar qué? El modelo TCP/IP. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. No, entonces el lunes revisamos el correo. Sí, yo trato de mandárselos el lunes. Espero que a ustedes no se les olvide devolvérmelo. No, ¿cómo se te ocurre? Esa no te la bajita.